Hello, welcome to Let's Go Academy. Today we are going to see the present perfect versus the past simple. Vamos a mirar hoy la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple. Un tema siempre complejo y un poquito difícil de ver. ¿Comenzamos? Let's go. Ok, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre que estamos tocando el tema del presente perfecto y el pasado simple es el tema de la diferenciación en cuando las acciones tienen lugar, porque realmente esa es una de las claves para distinguir el pasado simple del present perfect. Vamos a comenzar viéndolo a través de estas dos acciones muy facilitas y que creo que van a demostrar a ciencia cierta cuándo usar el pasado simple y el present perfect. Mirad, si prestamos atención a estas dos oraciones, I have done the homework o I did the homework, gramaticalmente hablando y estructuralmente hablando, podemos establecer una clarísima diferencia. En este caso, el present perfect necesita la función del verbo auxiliar have más la tercera columna del verbo. En este caso hemos cogido el verbo do. Do, did, done, verbo hacer en inglés. Por contra, el pasado simple necesita única y exclusivamente la segunda columna del verbo. En este caso, did. ¿Ok? Pero hay una diferencia muy notable en ambas oraciones. Como veis aquí al final he redondeado con un círculo la expresión today, hoy, y la expresión yesterday, ayer. Tenemos la misma oración, pero en un cuadro de tiempo distinto. Yo he hecho la tarea o los deberes hoy, yo hice la tarea ayer. En ambos casos, como veis aquí, estamos hablando de acciones finalizadas, acabadas, concluidas, terminadas, pero con una diferencia. La primera acción ocurre en hoy, un periodo de tiempo relativo al presente que no ha finalizado aún. La segunda acción ocurre en yesterday, ayer, un periodo de tiempo clarísimamente concluido. Eso nos equivale a dar la primera diferenciación importante entre el present perfect y el pasado simple. Si os estáis preguntando, ¿existe alguna otra partícula típica que nos muestre un ejemplo similar sin que sea today o yesterday? Sí, hay algunas de ellas que son bastante utilizadas, como por ejemplo esto que voy a coger aquí. Como veis, en este caso he explicado el mismo ejemplo pero cambiando las partículas. I have done the homework this week o I have done the homework this morning. He hecho la tarea esta mañana, esta semana. En ambos casos nos están indicando que el día, this morning, no ha terminado o que la semana, this week, no ha finalizado. Por lo tanto, nos encontramos en un estadio del presente. Si bien la acción ha finalizado, finished actions, the time, the tense, is present. Por contra, si dijera I did the homework last week o last morning, he hecho la tarea o hice la tarea la semana pasada o la mañana pasada, en ambos casos es un periodo de tiempo que ha concluido. Por lo tanto, esto es una gran diferenciación de los dos tiempos. No puedo intercambiar los tiempos, es decir, que a nadie se le ocurra decirme I have done the homework last week o I did the homework this week. Eso sería incorrecto en inglés. ¿Fácil? Esta sería la primera diferenciación, pero hay más. Vamos a ello. Igual que hemos hecho antes, hay otra opción que básicamente se diferencia muy poquito del primer ejemplo que hemos puesto, que sería el utilizar acciones recientemente acabadas, repito, recientemente acabadas versus acciones del pasado. Y veréis que el ejemplo es muy, pero que muy sutil. I recently or I already cooked some chicken. Es decir, acabo, ya o recientemente he cocinado un poquito de pollo, ¿vale? Cualquiera de esas tres partículas, just, que significa justo ahora, recently, que significa recientemente, o already, que significa ya en el sentido de antes de lo esperado, implica que la acción ha terminado, acaba de finalizar. Justo nada, hace nada ha terminado esa acción. Por contra, si yo digo en inglés I cooked some chicken a few hours ago, cociné algo de pollo hace algunas horas, aunque en español pueda referirse o pueda parecerse similar, esta acción nos implica que ya terminó hace un ratito.
Con lo cual, al utilizar la partícula ago, si recordáis la lección del pasado simple, recordáis que ago es una partícula única y exclusivamente del pasado simple. Por lo tanto, no podemos utilizarla en present perfect. Como he dicho, ninguna de estas dos opciones pueden ser intercambiadas con el presente simple y el presente perfecto, y el past simple. Es decir, just, recently o already no pueden usarse en pasado simple, al igual que ago no puede utilizarse en present perfect. ¿Sí? ¿Fácil? Vamos a ver un tercer ejemplo que nos puede también ayudar un poco a delimitar las funciones. Las cuestiones interrogativas pueden también ayudarnos a dilucidar si estamos refiriéndonos a un pasado simple o a un present perfect simple. Como veis aquí he puesto dos partículas interrogativas que en este caso siempre deberían ayudarnos a discernir en qué tiempo verbal estamos. La primera sería when, es nuestra pregunta ¿cuándo? Hay una cosa importante que hay que dejar siempre claro. When es un tiempo, es una pregunta interrogativa que no tiene que preguntarte exclusivamente sobre el pasado, puede preguntarte en presente o en futuro. Pero si nos estamos refiriendo a una acción pasada, que son, digamos, lógicas tanto en present perfect como en pasado simple, when solo puede utilizarse en past simple, no puede utilizarse en present perfect. Por contra, si veis la pregunta how many o how many times, es decir, cuánto o cuántas veces, os daréis cuenta de que es una pregunta muy asociada al present perfect, porque si recordáis la lección del present perfect, el present perfect busca el resultado, lo acabado. Entonces es muy típico preguntar cuántas veces ha obtenido el mismo resultado, sea el que sea ese resultado. Y si no lo entendéis muy bien, tengo aquí un par de ejemplos que os pueden ayudar a discernir esas dudas. When did you buy that sports sweater? ¿Cuándo compraste ese jersey deportivo, esa sudadera, podríamos decir, como la que yo llevo puesta? How many times have you been to Portugal? ¿Cuántas veces has estado o has ido a Portugal? Si os dais cuenta, en este caso, en la primera pregunta, os pregunta por una acción muy concreta del pasado. ¿Cuándo? Una oración temporal típica en inglés. La segunda os pregunta por cuántas veces habéis obtenido el mismo resultado, es decir, el resultado me refiero a ir a Portugal. ¿Cuántas veces has estado en Portugal? ¿Vale? Y si os preguntáis, ese resultado iría siempre con un resultado de present perfect, es decir, ¿cuántas veces he estado en Portugal? Vamos a decir una vez, once, resultado 1. Vamos a decir dos veces, twice, resultado 2. Vamos a decir muchas veces, resultado múltiple, many times. O imaginemos que el resultado ha sido 0, es decir, yo nunca o jamás he estado en Portugal, con lo cual en este caso escribiríamos la partícula never justo aquí en medio, entre el verbo have y la tercera columna, que en este caso sería been. I've never been to Portugal. ¿Veis? En este caso nos está preguntando sobre el número de veces que hemos obtenido un resultado. La pregunta con when es simplemente una pregunta muy concreta de un tiempo concreto. ¿Cuándo compraste esa sudadera? Pues la pude comprar, la voy a poner aquí abajo, la pude comprar ayer. La pude comprar la semana pasada. O la pude comprar hace un mes. One month ago, yesterday, last week. ¿Veis? Como siempre digo, este tipo de palabras señales nos son muy útiles para ayudarnos a discernir si estamos en el pasado simple o en el present perfect simple. ¿Veis? En realidad que ahora no parece tan difícil, ¿sí? Bueno, vamos a ver una diferenciación más. Vamos a decir dos más que me parecen más importantes para ver un poco cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Vamos allá. Bueno, como veis aquí, otro de los usos típicos del present perfect es utilizar las partículas for y since. Que conste que tanto for como since son también partículas muy típicas del present perfect continuous. De hecho, son más utilizadas en el present perfect continuous que en el simple.
pero ya veremos cuando toquemos ambos tiempos que existe una pequeña diferenciación para usar for y since en el simple, present perfect, y en el continuo, present perfect. Aquí veis un ejemplo de dos oraciones, una en present perfect simple y otra en pasado simple. I've lived in England since 1999 o I've lived in England for 23 years. Es decir, yo he vivido en Inglaterra desde 1999 y yo he vivido en Inglaterra desde hace 23 años o durante 23 años. Si recordáis un poco nuestras lecciones de cómo diferenciar for y since, sabréis que since se utiliza para ir al punto exacto donde la acción comenzó y for implica un conteo de tiempo desde el pasado hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, ¿vale? Entonces tenemos en este caso desde 1999 a durante 23 años o desde hace 23 años. Si os dais cuenta, en cualquiera de estas dos oraciones, lo que nos interesa en el present perfect es hablar de una acción que comenzó en el pasado, en este caso comenzó en 1999, y cuyos efectos o cuya duración continúan hasta el día de hoy, hasta el presente, es decir, empezó en el pasado y su acción continúa hasta hoy, until today, ¿ok? Por contra, el pasado simple nos habla de una acción concreta y cuándo ocurrió o cuándo empezó. She started living in England 23 years ago, es decir, ella empezó a vivir en Inglaterra hace 23 años. Aquí a la acción le interesa saber cuándo empezó algo. Si recordáis un poco lo que acabamos de decir hace un rato, nos pregunta más bien por when, por cuánto, por cuándo, perdón. Mientras que la acción en present perfect nos habla un poco de cuánto tiempo ha durado esa acción. Es decir, en este caso tiene más que ver con how long, que como os he dicho, how long es una partícula que se puede utilizar y se utiliza de hecho mucho en present perfect continuous, ¿vale? Entonces, si hacéis un poco de balance de todo lo que hemos visto hasta ahora, os daréis cuenta de que el present perfect es un tiempo que enlaza el pasado con el presente, en el caso de que la acción está finalizada, pero el tiempo al que hace referencia es actual. Por contra, el pasado simple hace referencia siempre al pasado, tanto en la acción como en su tiempo verbal. Si lo cogéis todo en una batidora y lo resumís y habléis un poco todo lo que hacéis un resumen de todo lo que acabo de decir, os daréis cuenta de que teniendo ese resumen en mente es más fácil distinguir entre el present perfect simple y el past simple, ¿vale? Bueno, una última opción ya para compararlos ambos y ya con eso termino de cómo, digamos, distinguir el present perfect simple del past simple. Vamos allá. Otra de las estructuras típicas del present perfect es la partícula have you ever, es decir, alguna vez has hecho algo. Parecido a how many times, pero no exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, have ever en inglés es una señal clara de que estamos en present perfect. Nos pregunta sobre si el resultado se ha dado alguna vez. En este caso, have you ever traveled to Paris? ¿Alguna vez has viajado a París? Tu respuesta puede ser el resultado que sea. Never, nunca. Many times, muchas veces. Once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, whatsoever. When did you travel to Paris? Como veis de nuevo, la pregunta when. ¿Cuándo? Una pregunta de oración temporal. Y aquí nos va a preguntar por un periodo de tiempo concreto. Last year, el año pasado. Yesterday, ayer. O por ejemplo, hace 4 semanas, 4 weeks ago. ¿Ok? Si tenemos claro todos estos condicionantes, creo que la diferenciación entre present perfect simple y past simple os resultará mucho más fácil. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, darle like al vídeo si os parece. Podéis escribirnos lo que sea en la sección de comentarios y nos vemos en la siguiente lección de Let's Go Academy. Bye.